Hay un pensamiento en la palabra de Dios en el libro de San Mateo. San Mateo capítulo 24, versículo 37. San Mateo capítulo 24, versículo 37. Dice la palabra de Dios: Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Podemos estar en pie para orar? Querido Padre Celestial, acompáñenos, cuídenos, protéjanos y diríjanos. Permita, Señor, que los ángeles nos acompañen y juntos le adoremos a usted en espíritu y en verdad. Haga posible, Señor, que su Espíritu Santo repose en cada uno de nosotros. Bendiga a todos los presentes, amigos y hermanos, y todos aquellos y aquellas que nos siguen en cualquier lugar del mundo. Y ahora, Señor, le rogamos que el Espíritu Santo nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Que no sean palabras de hombre, pero la palabra de Jehová que vive y permanece para siempre. Señor, prepárenos, habilítenos, capacítenos para estar en el Espíritu y entonces conocer, comprender y entender las cosas espirituales. Habilítenos, Dios, prepárenos para que el Espíritu Santo pueda producir en nosotros el querer y el hacer por su buena voluntad. Entregamos nuestra vida, nuestra mente, nuestra voluntad, nuestra conciencia en su mano santa, Padre. Instrúyanos. Lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Seguimos trabajando con el curso Neumatología Bíblica o el Espíritu Santo en toda la Biblia. Estamos hablando del Espíritu Santo y la escatología bíblica. Y dentro del Espíritu Santo y la escatología bíblica estamos trabajando con la frase del Señor Jesús que su venida sería como en los días de Noé. Estamos tocando lo que es la apostasía escatológica o la apostasía en el tiempo final. Hablamos de apóstatas versus fieles. Y nos estamos enfocando en este momento en lo que Cristo dijo en San Mateo capítulo 24, versículo 37, cuando Él expresó que su venida sería como en los días de Noé. En los días de Noé fue el primer brote grande de apostasía en la tierra. Tan mal iban las cosas, Génesis capítulo 6, versículo 5, que todos los pensamientos de los hombres era de continuo solamente al mal. Dios tomó la decisión de darle 120 años de oportunidad. El Espíritu Santo trabajó a través de Noé, pero al final la gran mayoría no aceptó la invitación de Dios. Y entonces vino el diluvio y derramó, desató, acabó, arrastró, mató a todas las personas que vivían en la tierra, con excepción de 8 personas que se salvaron en el arca. Cristo le dice a los discípulos en San Mateo 24 que cuando Él venga será como en los días de Noé. Estamos introduciéndonos al estudio de los días de Noé. Le recomendamos el libro El Espíritu en la Vida Familiar. Trate de conseguir ese libro donde le van a explicar con más detalles esto de en los días de Noé. Hoy necesitamos adentrarnos un poco más para conocer los perfiles de las personas que vivieron en los días de Noé. Si la venida de Cristo es como en los días de Noé y estamos viviendo en estos tiempos, entonces tiene necesariamente que haber una relación estrecha entre los días de Noé y la época en que estamos viviendo. Lo increíble es que cuando estudiamos los días de Noé, tal pareciera que estamos estudiando nuestros tiempos. Y lo sorprendente es que todo se está dando de la misma manera. El apóstol Pablo, que escribió en el Nuevo Testamento el mejor manual que explica la salvación, el libro de Romanos, nos hace conocer, comprender y entender qué fue lo que pasó en los días de Noé.
Vamos a iniciar hoy, despacio, qué fue lo que pasó en los días de Noé y cómo Pablo introduce el libro de Romanos explicándonos la cultura de pensamiento, el estilo de vida, la manera de ser de los antediluvianos, razón por la cual viniera el diluvio y arrasó con todo. Si entendemos las palabras de Pablo, comprenderemos entonces las palabras de Jesús. Y miraremos en la época actual y compararemos lo que estamos viviendo y nos daremos cuenta que esto está más tarde de lo que nadie se imagina. Alguien escribió, disfruta hoy, es más tarde de lo que crees. Vayamos al libro de Romanos capítulo número 1. Romanos capítulo 1 nos ayuda a entender que en la antigüedad hubo un brote espantoso de incredulidad, que la gente cayeron en la idolatría, que las personas cayeron en la sodomía, que muchas personas no creyeron a Dios, al punto que adoptaron una cultura pecaminosa. Su mente, su cerebro se programó para la destrucción. Estaban programados para rechazar a Dios. Y usted dirá, ¿cómo es eso? Y le contestaré. Hay un punto donde puede llegar el ser humano que sencillamente se puede decir que está endiablado. ¿Está cómo? ¿Está cómo? Hay una sola solución, la muerte. ¿Recuerdan ustedes de Canaán? ¿Se acuerdan de Canaán o no se acuerdan de Canaán? ¿Se acuerdan cuando el pueblo de Israel vino de Egipto para Canaán? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Sí. Mi pregunta, ¿le había prometido Dios en la tierra de Canaán a Abraham? Sí. ¿Por qué no se la dio de una vez? Dios le dijo a Abraham, porque la maldad del amorreo no ha llegado a su colmo. ¿Es paciente Dios? ¿Es paciente o no es paciente? Pero cuando la maldad llegó a su colmo, ¿qué le dijo Dios a los israelitas que vinieron a Canaán? Maten a todo el mundo. Hombres, mujeres, ancianos, niños, maten a todo el mundo. ¿Por qué? Hay un punto donde el humano llega, donde se pasa de la raya y el demonio toma el control. Le doy un ejemplo. Pregunto, las escrituras bíblicas, las escrituras judías, vamos a decirlo, ¿hablaban del Mesías? Sí. ¿Hablaban o no hablaban del Mesías? Sí. ¿Estaban las profecías mesiánicas? Sí. ¿Anunciaban el sacrificio del Mesías? Sí, claro. ¿Anunciaban que sería rechazado? 29 profecías. Mi pregunta, ¿la conocían los sacerdotes, los rabinos, los escribas? ¿La conocían o no la conocían? Sí, sí. Explíqueme usted cómo la cumplieron conociéndola. ¿Hicieron exactamente lo que decía la Escritura con el Señor Jesús? A ver, ¿sí o no? ¿Llamaron a Cristo que tenía el diablo? A ver, ¿sí o no? Explíqueme cómo es posible que si lo sabían, tenían las pruebas y las evidencias, le hicieron lo que le hicieron al Señor Jesús. ¿Se explica eso? ¿Quién controlaba a esa gente? Cristo dijo, si ustedes conocieran a mi Padre, a mí me amaríais. Mas ustedes están actuando igualito como su Padre. Y él le dijo, ustedes son hijos del diablo. ¿Eran hijos del diablo o no eran hijos del diablo? ¿Eran hijos del diablo o no eran hijos del diablo? Y después que crucificaron a Cristo y lo mataron, ¿qué hicieron con los apóstoles? ¿Se entiende, por favor? Entonces llega un punto donde la mente se va tan lejos que el regreso se hace imposible. ¿Y qué viene como consecuencia? La destrucción. ¿Pasó eso con los antediluvianos? ¿Les dio Dios tiempo y oportunidad? ¿Habló el Espíritu Santo a través de Noé? Después de los 20 años, ¿qué hicieron? ¿Y qué vino como consecuencia? El diluvio. Y ahora con nosotros no viene diluvio. Dice Pedro que lo que viene ahora es fuego. Pero vayamos y estudiemos un poco qué fue lo que pasó. Romanos capítulo 1, versículo 18. Comencemos por ahí. Romanos capítulo 1, versículo 18. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo ocurrió? ¿Dónde están las evidencias
¿Dónde están las pruebas? ¿Dónde están los perfiles? ¿Dónde están las frases bíblicas que nos ayudan a entender eso? Interesante sería hacer un resumen de todo el libro de Romanos y conocer, comprender y entender las partes en que se divide el libro y notar que esta primera parte tiene que ver con el asique de la condenación. Romanos capítulo 1, versículo número 18 hasta el capítulo 3, versículo 20, se conoce como el asique de la condenación. En esa sección del libro, todo el mundo sale y es pecador. Todos merecemos la muerte. Y empezando desde los antediluvianos, mire los perfiles que tenían. Ponga cuidado, por favor. Compare, por favor, lo que dice Pablo de los antediluvianos con el tiempo en que nosotros vivimos. Recuerde, ellos son la primera parte del paréntesis. Nosotros somos la última parte del paréntesis. ¿Se entiende lo que estamos diciendo? ¿Se entiende o no se entiende? Comienza todo y ahora ¿cómo? Termina todo. Romanos capítulo 1, versículo 18. ¿Qué fue lo que pasó? Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia. ¿Qué cosa dice? La verdad. ¿Qué se manifiesta? La ira de Dios. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón o la causa por la cual se manifiesta la ira de Dios? La frase final dice que detienen con injusticia. ¿Qué cosa dice? La verdad. Yo le pregunto, cuando Adán y Eva pecaron, ¿de dónde lo echaron? Del Edén. Pero después que ellos pecaron, ¿qué se mantuvo ahí? Protegido por dos querubines. El Edén. ¿Estaba vivo Adán? ¿Estaba viva Eva? Cuando usted lee la Biblia ve que Adán vivió más de 900 años. ¿Podían consultar a Adán? Sí. ¿Podían ver el Edén? Sí. ¿Podían ver los querubines protegiendo el Edén? Sí. ¿Les hablaba Dios a través de Noé? Sí. ¿Se manifestó el Espíritu Santo en Noé? Sí. ¿Tienen evidencia más que suficiente de que Dios estaba en eso? Sí, Señor. Explíqueme usted a mí cómo rechazaron el conocimiento de Dios cuando Dios se estaba manifestando. Ya veremos lo que sigue diciendo. ¿Se entiende el versículo 18? ¿Se entiende o no se entiende? A ver, ¿sí o no? ¿Sí o no? La ira de Dios se manifiesta cuando se hacen cosas que intentan destruir lo que Dios ha creado en beneficio de sus hijos. Mi pregunta, ¿creó Dios al ser humano para que viva por siempre? Sí. ¿Creó Dios el Edén para bendición de los seres humanos? Sí. ¿Pecaron los seres humanos? Sí. ¿Lo echaron del Edén? Sí. ¿Por qué lo echaron del Edén? ¿Qué había en el Edén que Dios no quería que tocaran? El árbol de la vida, porque entonces iban a vivir por ¿cuánto tiempo? ¿Y qué iba a pasar con el pecado entonces? Se perpetuaría para siempre. Pero mi pregunta, ¿tiró Dios a Adán y Eva a la basura? No. ¿Le prometió un Salvador? Sí. ¿Quién sería ese Salvador? La simiente de la mujer. ¿Quién es la simiente de la mujer? Emanuel. ¿Quién es Emanuel? Dios con nosotros. ¿Qué dice Miqueas capítulo 5, versículo 2? Miqueas capítulo 5, versículo 2. Vamos a entrar en algo bien profundo, bien interesante. Yo le ruego, por favor, que nos concentremos. ¿Qué dice Miqueas 5, 2? Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son ¿desde cuándo? Desde el principio, desde los días de la eternidad. ¿Dónde nació Jesús? En Belén Efrata. ¿Quién era el que iba a nacer? Un ser que existía ¿desde cuándo? Desde los días de la eternidad. Una persona preexistente. ¿Era Cristo un ser divino? Sí. ¿Era Cristo un ser humano? Sí. Por tal razón, Cristo, el arjé, el principio de la creación de Dios, venía a la tierra y se hacía hombre.
Cristo, el creador de todas las cosas, el verbo de Dios, no solamente creó todas las cosas para bendición del ser humano, sino que ahora nace como un bebé para pagar el precio del pecado de los seres humanos y así sufrir el peso de la ira de Dios. ¿Sufrir qué cosa? El peso de la ira de Dios. Se levantó el pecado. ¿Qué originó el pecado? La ira de Dios. ¿Qué significa eso? Que todo lo que sea pecado o pecaminoso, la ira de Dios se enciende para destruirlo o destruirla, porque el pecado hace daño a la creación de Dios. ¿Se interpuso Cristo entre el Padre y los seres humanos? A ver, ¿se interpuso o no se interpuso? ¿Le salió caro? ¿Murió en la cruz? ¿Pagó el precio del pecado? Entonces dice el versículo 18, porque la ira de Dios se revela, ¿desde dónde? Desde el cielo. ¿Contra qué? Contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Mi pregunta, ¿se entiende un poquito más del texto, sí o no? Sí. ¿Sí o no? Sí. ¿En el diluvio se encendió la ira de Dios? Sí. ¿Acabó con todos los malos? Muchas cosas la gente no sabe y eran los inventos que hicieron los antediluvianos. Los cruces que hicieron, tanto en la flora como en la fauna, tanto en las plantas como en los animales. Satanás inventó toda clase de cosas extrañas porque su propósito era borrar lo que Dios había hecho y crear cosas nuevas. Y lamentablemente algunas de esas cosas persisten. Bueno, allá hay bastante que decir. Versículo 19. Ponga cuidado, por favor. Hoy día no están tratando de inventar cosas. ¿Sí o no? Haciendo cruces raros, clonando cosas raras. No es nada nuevo, lo hicieron los antediluvianos también. Versículo 19. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto. ¿Qué dice ahora? Pues Dios se lo manifestó. Pregunto, ¿nos habla Dios a través de la creación, a través de la naturaleza? ¿Sí o no? Sí. ¿Había hecho Dios una creación perfecta? Sí. ¿Qué dice Génesis 1:31? Y vio Dios que todo lo que había hecho era bueno. Pero cuando el pecado entra, ¿qué hace con la creación? La pone mala en gran manera. Mire, ahora los animalitos se comen uno con otro. Dice, les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Versículo 20. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo, ¿qué dice ahora? Que no tienen excusa. La creación nos habla de un Dios diseñador, sí. De un Dios inteligente, sí. De un Dios sabio, sí, ¿sí o no? Sí. A pesar de todos los inventos de los seres humanos, ¿se han mantenido las especies que Dios creó? ¿Sí o no? ¿Han hecho muchísimo cruce los seres humanos? Aún hoy día existen cosas que los hombres se inventaron. Recuerdo cuando empecé a predicar hace unos cuantos años que no había muchos modelos en mi pobre mente y tenía que citar con cierta frecuencia las mulas. ¿Saben lo que son las mulas y los mulos? ¿Paren las mulas? ¿Procrean los mulos? No. Pero ahora, compadre, ¿cuánta mojiganga hay? Como estábamos hablando de las especies y la cosa. ¿Cuánta cosa ha inventado el hombre? Al punto, señores, que están manipulando genéticamente los alimentos de una manera que es increíble. De chiste en mi casa, un día me regalaron una manzana y dije, déjame ver qué tipo de manzana es esta. Y mi esposa es testigo, que la puse encima de la nevera, esperando que se pudriera. Y a los 3 meses le dije, mira la manzana igualita. Y a los 5 meses ahí estaba la manzana. Y fui y se la llevé al que me la regaló. Digo, mira la manzana que me regalaste. Imagínate esta manzana en mis intestinos. 5 meses sin dañarse. ¿Hay manipulación genética? ¿O no hay manipulación genética? Entonces todo lo que dice aquí se está cumpliendo. ¿Lo hicieron los antediluvianos? Sí. ¿Se está haciendo ahora? Sí.
Señores, necesitamos descubrir, abrir, despertar nuestra mente y saber en qué tiempo estamos viviendo. Y esto conociendo el tiempo que está más cerca de nosotros, nuestra redención, que cuando creímos, dice el apóstol Pablo. Me detengo un minutito aquí. Esto es un poco tedioso posiblemente, pero yo le pregunto, ¿lo que estamos diciendo se cumplió o no se cumplió? ¿Se está repitiendo o no se está repitiendo? Mire un poco más. Mire un poco más. Me gusta la frase, siendo entendidas por medio de las cosas hechas de modo, ¿qué dice ahora? Que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos. ¿Y qué dice ahora? Y su necio corazón fue, ¿qué cosa? Entenebrecido. ¿Quién es un necio? Un necio es el que no sabe y no sabe que no sabe. ¿Entendieron? ¿Qué está pasando con el mundo de hoy? En relación al conocimiento de Dios. El que no sabe y no sabe que no sabe es un necio, húyele. ¿Qué hay que hacer con esa persona? Húyele. Y yo pregunto, ¿se produjo la incredulidad con los antediluvianos? A ver, ¿sí o no? ¿Y hoy día se ha producido la incredulidad? Hay mucha gente buscando razones para no creer. Miren la lección de escuela sabática que estamos estudiando. Gente buscando razones ¿para qué? Para no creer. Bienaventurados los que creen. ¿Por qué los que creen son bienaventurados? Bienaventurado significa una persona que es tratada de parte de Dios de una manera distinta. La palabra bienaventurado aparece, ¿se acuerdan el Salmo número 1? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? El Salmo número 1, versículo, vamos a leerlo rapidito. Vamos a leer Salmo capítulo 1, versículo 1 y versículo 2. ¿Cómo dice? Salmo 1, 1 y 2. ¿Cómo dice Salmo 1, 1 y 2? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová, ¿qué cosa? Está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. ¿Y qué le pasa a ese bienaventurado? Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae. Y todo lo que hace, que dice, prosperará. ¿Son bienaventurados los que creen? Amén. Cuando usted lee en Mateo capítulo 5, y Cristo redacta la constitución del reino de la gracia, la palabra clave que usa es bienaventurado. Cuando usted termina de leer la Biblia en Apocalipsis y mira las bienaventuranzas, aparecen 7 bienaventuranzas, todas enfocadas en la segunda venida. Bienaventurado el que espera al Señor Jesús, bienaventurado el que alcanza salvación y vida eterna, bienaventurado el que lo ve en las nubes de los cielos. Bienaventurado el que cree. Incredulidad fue uno de los pecados de los antediluvianos. Yo les pregunto, ¿tenían prueba suficiente para creer, sí o no? Sí. ¿Tomaron la decisión de no creer? Sí. Decidieron no creer. Incredulidad. Veamos ahora otro pecado de los antediluvianos y por favor, compárelo con la época actual. He estado en lugares donde las personas utilizan cualquier tipo de argumentación para no creer. De hecho, hasta se inventan las cosas para argumentar y no creer, para no aceptar lo que dice Dios. He tenido que participar en algunos lugares donde personas han venido con la intención y el espíritu de discutir. No me gusta discutir. He podido tratar con personas que han tratado de hacerme quedar en el ridículo, de mostrarme como un ignorante y de cosas que usted no se puede imaginar. Y he visto después cómo esas mismas personas, por los testimonios, han venido con lágrimas en los ojos para entregarse a Cristo Jesús. ¿Es real Dios?
¿Es real Dios o no es real Dios? La gente creerá no lo que diga la iglesia, la gente creerá lo que viva cada cristiano. Cristo dijo que el evangelio se le ha predicado, ¿por qué cosa dice? Por testimonio. Un testimonio pega más fuerte que 1.000.000 de palabras. ¿Cómo me contradice usted a mí lo que he vivido con el Señor? Esos especialistas que argumentan se hacen finos en la jurisprudencia e interpretación de las leyes. Pero qué hermoso cuando usted usa el método bíblico y pone las pruebas sobre la mesa. ¿Cómo me lo contradice? ¿Nos ha dado Dios una esposa? Sí. ¿Nos ha dado los hijos? Sí. ¿Hemos tenido experiencia con las personas? Sí. Ese testimonio vale más que todos los argumentos del mundo. Evidencias. En la universidad, las cosas que tuvimos que vivir. En la calle, siempre usando como meta, como equipo básico, como centro, la palabra de Dios. Me acuerdo una vez en un baño de una universidad, una discusión que se armó entre un supuesto ateo, las cosas que decía contra Dios. Y cuando nos sinceramos y aterrizamos, el tipo tenía resentimiento y rencor contra personas cristianas que le hicieron daño. Pero siempre hay que pagarla con Dios. Veamos entonces otro aspecto de los antediluvianos. Estamos haciendo un resumen. Recuerde, si usted quiere un poquito más de esto, consiga el libro El Espíritu en la Vida Familiar. Allí hay 15 temas donde desarrollamos todo eso un poquito más profundo. Capítulo 1, versículos 22 y 23. Ponga cuidado, por favor. ¿Qué dice el 22? Profesando ser sabios, ¿se hicieron qué? Estamos en Romanos capítulo 1, versículo 22. ¿Cómo dice? Profesando ser sabios, ¿se hicieron? Se hicieron necios. ¿Quién es el necio? El que no sabe y no sabe que no sabe. ¿Está usted autorizado para maltratar a un necio? No. ¿Quiere Dios que usted maltrate al necio? No. ¿Qué quiere Dios que usted haga? Que usted presente con modestia, con cuidado, las razones de su fe. Usted no tiene que hablarle con ironía. Usted no tiene que hablarle con sarcasmo. Usted no tiene que maltratarlo y reírse de la persona. Si la persona no sabe, ¿qué cosa? No sabe. ¿Qué necesita la persona? ¿Un argumento? No. Necesita una evidencia. Profesando ser sabios, ¿qué hicieron los antediluvianos? Se hicieron necios. ¿Y qué hicieron? Cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombres corruptibles. ¿De qué cosa dice? De aves, de cuadrúpedos y de reptiles. ¿Recuerdan ustedes cuál era el símbolo poderoso de los romanos? ¿Cuál era el símbolo? El águila. ¿Cuál era el símbolo de los egipcios? ¿Cuál era el símbolo que tenían los faraones en sus? La serpiente. Y si usted sigue mirando y buscando, se encuentran las culturas distintas en el pasado que se hacían representar por animales y no tienen nada que ver con Dios. Mi pregunta, ¿adoraban esos animales? ¿Cómo se llama la adoración de cualquier cosa que no sea Dios? Idolatría. ¿Y hoy día no está pasando lo mismo? ¿Tiene la gente ídolos en el asunto como cantantes, como deportistas, empresarios, etcétera, etcétera? ¿Tienen ídolos o no tienen ídolos? ¿Se practicó la idolatría con los antediluvianos? ¿Hay idolatría hoy día? ¿Se está cumpliendo lo que dijo Jesús?
como en los días de Noé. Idolatría. ¿Qué es un ídolo? Es todo aquello que ocupa el lugar de Dios. ¿Qué es idolatría? Es adorar todo aquello que no es Dios. Mi pregunta, ¿adoran a la gente de sus empresas? ¿Sí o no? Primero definamos qué es adoración. ¿Qué es la adoración? Decíamos que la adoración es un estilo de vida, es una manera de ser, es una idiosincrasia, es una cultura de pensamiento. ¿Hay o no hay gente que son neuróticos, compulsivos, trabajadores? Sí. Hay gente que viven para trabajar, no trabajan para vivir. Hay personas que son enfermas con el trabajo, convierten el trabajo en un ídolo, lo ponen primero que su propia persona, primero que su esposa, que sus hijos y sus hijas, primero que Dios y primero que todo. Mi pregunta, ¿son idólatras del trabajo, sí o no? Y cuando ganan 1 millón, ¿qué quieren ahora? 2 millones. Y después, ¿cuánto quieren? 10 millones. Y después que tienen 100 millones, ¿cuánto quieren? 1.000 millones. Y no hay nada que los sacie. Al final terminan muertos. Gracias a Dios que lo llaman a una funeraria fina. Y le compran una caja cara. Y se pudren finamente. Hasta con olor. Algunos lo embalsaman y le echan su cosita para que no se pudran de una vez. Señores, ¿se están dando cuenta de la ridiculez de este mundo? ¿Se está cumpliendo o no se está cumpliendo lo que pasó con los antediluvianos? ¿Se cumple o no se cumple? La mayoría de la gente hoy día se hace representar por algún animal. Me da risa que en las universidades y los colegios siempre ponen animales para representarlo. Qué barbaridad. ¿Por qué no ponen un serafín con 6 alas, compadre, que son súper poderosos? O un querubín con 4 alas que son poderosos. O la figura de un trono, principado, potestad de dominio, que son figuras angélicas. Pero ponen animales. Señor, ¿entiendes lo que estoy diciendo? ¿Quién está por encima de los animales? El hombre. ¿Y por qué los hombres ahora quieren adorar a los animales? Madre mía. ¿Ocurre o no ocurre? A ver, ¿ocurre o no ocurre? Sí. Qué disparate, ¿eh? Caramba. Vamos a entrarle a otro aspecto del asunto. Mi pregunta, estamos siendo bien sencillos. ¿Se entienden los antediluvianos? ¿Ocurrieron esas cosas? ¿Se están repitiendo hoy día? Bueno, eso no voy a decir. Pero cada vez que me comparan un niño con un animal, como que yo no me pongo contento. Como que no me gusta. Como que no me gusta. Capítulo 1, versículo 24, versículo 25. ¿Cómo dice el verso 24? Ponga cuidado ahora, esto se pone caliente. Por lo cual también Dios los entregó, ¿a qué cosa dice? A la inmundicia. ¿Por qué Dios los entregó a la inmundicia? ¿Vieron lo que están haciendo esta gente? Ok, ¿se acuerdan o no se acuerdan de lo que está pasando? Versículo número 18. La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. ¿Empezaron a caer? A ver, ¿sí o no? Sí. Porque, versículo 20, las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Aquí está la prueba, pero no la quieren aceptar. Versículo 21, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron. ¿Qué significa eso? No quisieron revelar a Dios en sus vidas, no quisieron darle gloria, no les importó dejar de revelar a Dios. Y dice ahora, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue, ¿qué cosa dice? Entenebrecido. ¿Qué significa entenebrecido? Oscuridad más que oscuridad, tinieblas más que tinieblas, entenebrecido. Es una oscuridad tan espesa, tan profunda, que usted se siente ungido, sumergido, echado en el fondo del pozo. Hay personas que pierden hasta el contacto con su realidad
mientras los demonios toman el control de la persona y le usan a su conveniencia. Cuando usted va a las cárceles y habla con una de esas personas que son asesinos en serie, algunos con lágrimas le dicen que no saben lo que hicieron. La gente no sabe con lo que está jugando, ni la profundidad de lo que está pasando. Profesando ser sabios se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. ¿Qué cosa es la serpiente? Un reptil. ¿Qué cosa es un león? Un cuadrúpedo. ¿Y qué cosa es un águila? Un ave. Adorando animales. Y entonces, versículo 24 y versículo 25, por lo cual también Dios, ¿qué hizo Dios? Los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Madre mía. ¿Está la frase los entregó? Sí. Mire bien otra vez su Biblia. Sí. Capítulo 1, versículo 22. ¿Qué hizo Dios? Los entregó. ¿A qué los entregó? Dice a la inmundicia. Versículo 26. Por esto Dios los entregó. ¿A qué dice ahora? A pasiones vergonzosas. Versículo número 28. ¿Qué dice? ¿A qué los entregó Dios? A una mente reprobada. 3 veces dice los entregó, ¿sí o no? ¿Lo dice o no lo dice? ¿Qué significa los entregó? Es un acto como. Agárrense que esto se va a poner caliente ahora. Un acto como. Un acto legal. Un acto como. Prepárense que esto se va a poner caliente. Hechos capítulo 2. ¿Vino Cristo a la tierra a pagar el precio del pecado, sí o no? Sí. ¿Sí o no? Sí. ¿Qué es el pecado? Transgresión de la ley. La ley es un asunto forense, un asunto judicial. A ver, ¿sí o no? Sí. Si Cristo vino a pagar el precio de la ley, entonces, y la paga de la ley es la muerte. ¿Qué tiene que pasar con Cristo? La muerte. Mi pregunta, ¿debía Dios aprobar esa muerte? Sí. ¿Debía Cristo aprobar esa muerte? Sí. ¿Tomó Cristo la decisión de entregarse para morir esa muerte? Sí. ¿Qué tipo de muerte? Muerte eterna. Agárrense ahora. En el sermón de Pedro, de Pentecostés, aparece esta frase misteriosa que la gente la pasa por alto. Capítulo 2, versículo 22, ¿cómo dice? Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Mi pregunta, ¿está involucrando el apóstol Pedro al Padre Celestial con Jesús, sí o no? Sí. A ver, ¿sí o no? Sí, sí. ¿Está diciendo que a través de Cristo Dios hizo milagros y maravillas? Sí. ¿Es lo que estamos leyendo o es lo que estamos leyendo? Ahora, miren lo que sigue diciendo. Versículo 23. A este, ¿a quién? A Cristo. Entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos crucificándole. ¿Lo entregó Dios o no lo entregó? Lo entregó. ¿Sí o no? Sí. ¿Lo entregó o no lo entregó? ¿Sabía Dios lo que le iban a hacer a Jesús? ¿Aceptó Jesús el sacrificio? ¿Era un acto legal? ¿Lo entregó Dios? ¿Lo aceptó Dios? ¿Jesús pagó el precio de nuestro pecado? ¿Entienden la idea de lo entregó? Romanos capítulo 1. En el versículo 24, a esos antediluvianos, esa gente que hicieron tanta cosa mala, que no quisieron nada que ver con Dios, que se resistieron a Dios, que no aceptaron la predicación de Noé, que 120 años siguieron que no y que no. ¿Qué hizo Dios? Los entregó a qué cosa, dice el versículo 24. A la inmundicia. Versículo 26, ¿a qué los entregó?
a pasiones vergonzosas. Versículo 28, ¿a qué los entregó? A una mente reprobada. ¿Y qué está pasando con el mundo de hoy? Compare. ¿Qué está pasando con el mundo de hoy? ¿Usted no ha visto lo feo que se está poniendo el mundo de hoy? Los entregó. Y mira los detalles, versículo 24. Por lo cual también Dios los entregó, ¿a qué cosa? A la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios. ¿Por qué cosa dice? Por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. ¿No han visto esos grandes shows que se hacen hoy día? ¿Lo han visto o no lo han visto? Cómo la gente se desenfrena. Versículo número 26. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres, cambiando el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. ¿De quién está hablando Pablo? De los antediluvianos. Y usted diría, espérese, usted está hablando de ahora. Señores, yo le pregunto, ¿lo estamos viviendo o no lo estamos viviendo? ¿Hace 3 días que estamos viviendo esto? ¿O hace 3 años? ¿Sí? ¿Verdad que se entiende lo que estamos diciendo? Estas cosas están ocurriendo hoy mismo, así a crudo, como dice Pablo. Pablo escribió de lo que pasó con los antediluvianos. Nosotros estamos viviendo lo que ellos vivieron. ¿Qué dijo Jesús? Que su venida sería como en los días de Noé. ¿Lo estamos viviendo los días de Noé? Entonces, si ya lo estamos viviendo, ¿cuándo puede venir Jesús? Cuando le dé su gana. No, que falta ni 8 cuartos. Si se ha aguantado demasiado. Dijo que había una tardanza. Sí. ¿Tenemos cuántos años de tardanza ya? Más de 100. Yo pregunto, ¿se está cumpliendo lo que dijo Jesús? ¿Lo estamos viviendo? La inmundicia, pasiones vergonzosas. Y dice el versículo 28, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, ¿qué hizo Dios? Los entregó a una mente como reprobada para hacer cosas, ¿qué dice? Que no convienen. Aquí me detengo un minutito. ¿Lo estamos viviendo? Sí. Ahora, ¿cómo se explica que si lo estamos viviendo, lo estamos viendo, estamos envueltos en esto, no hay una reacción de parte nuestra más agresiva para consagrar y entregarnos a Dios? ¿Cómo se explica que aunque vemos todo lo que estamos viendo y viviendo todo lo que estamos viviendo y experimentando lo que estamos experimentando y día a día tenemos pruebas más que suficientes de que todo se está cumpliendo, qué es lo que está pasando con nosotros? Que estamos como ensalmados, que estamos como dormidos, que estamos como idos y no reaccionamos. ¿Qué está pasando con nosotros? ¿Pasó lo mismo con los antediluvianos? ¿Pasó o no pasó lo mismo con los antediluvianos? Miren Mateo 24 lo que dice Jesús. Miren lo que dice Mateo 24. Y aquí voy a aterrizar. Mateo capítulo 24. El cuadro completo, versículo 37 al 39. Si usted ama a su familia, por favor, pídele a Dios que le despierte. Mateo 24, 37 al 39. ¿Cómo dice el 37? Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban, ¿qué cosa?
comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que no entró en el arca. ¿Y qué dice Jesús ahora? Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos. ¿Qué dice Jesús? Así será también la venida del Hijo del Hombre. ¿Lo estamos viviendo o no lo estamos viviendo? A ver, ¿sí o no? Entonces eso también cumple la profecía. Esta inercia espiritual que usted ve en la gente debería alegrarle la vida, porque Jesús le está diciendo, ya yo te dije que eso iba a pasar. ¿Y qué pasará con toda esa gente? Se perderán y se acabó el problema. ¿Quién ha dicho categóricamente y no entendieron? Jesús. ¿Qué significa entender? ¿Qué significa el verbo ginosco en griego? Ginosco es un conocimiento resultado de una experiencia con. Y José no conoció a María hasta que dio a luz al niño. ¿Estaba casada María con José? ¿Estaban casados o no estaban casados? ¿Era su esposa o no era su esposa? Sin embargo, no la tocó hasta que tuvo al niño. Ginosco. Hay mucha gente que se llama cristiana que no conocen a Dios, sí. Son religiosos, muy buenos religiosos, pero no son cristianos. No entendieron, no lo conocieron. Mi pregunta, ¿se está cumpliendo esto o no se está cumpliendo? Yo le pregunto, ¿vieron los antediluvianos cuando los enemigos entraron en el arca? Sí. ¿Lo vieron o no lo vieron? Sí. A ver, ¿era algo natural y común y corriente eso? Entonces explíqueme cómo los animales entendieron y los humanos no. Le pregunto, ¿lo estamos viviendo hoy día? Seamos sinceros, ¿lo estamos viviendo? A ver, ¿sí o no? Entonces, ¿qué ocurre con esto? Que hasta eso ya estaba predicho aquí. Y no entendieron. ¿Qué nos dijo Jesús? ¿Miente Jesús? No. ¿Sabe Jesús lo que va a pasar en el futuro? Sí. ¿Qué dijo? No van a entender. No entendieron. Esto es vergonzoso. ¿O no es vergonzoso? Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. ¿Y qué afirma Cristo? Así será también la venida del Hijo del Hombre. Yo le pregunto, ¿apostasía? Apostasía. La mayor pena es que una gran cantidad de personas religiosas que no han entendido. ¿Qué cosa pasó? No han entendido. Tienen miedo de perderse, pero no hacen nada para consagrarse. ¿Podemos parar aquí? ¿Estos males que estamos leyendo ocurren en nuestro tiempo, sí o no? ¿Sí o no? Al punto que hasta han querido proscribir a los que leen estas cosas en la Biblia. ¿O no? Maltratar, hasta penalizar a los que leen estas cosas en la Biblia. Pero lo dice la Biblia, no lo dice. ¿Pasó en la época de los antediluvianos? ¿Dijo Jesucristo que sucedería otra vez? Si pasó en la época de los antediluvianos y Cristo dice que se repetiría antes de su venida y se está repitiendo, ¿hay que callar eso o hay que decirlo? A ver, ¿qué es lo que hay que hacer? Decirlo. ¿Lo estamos diciendo? ¿Lo dice la Biblia? ¿Se está cumpliendo? Entonces, ¿qué usted va a hacer con su familia? Pues es un asunto personal y familiar. Si usted tiene hijos, ¿qué va a hacer usted con su familia? ¿Con qué cara usted verá a Dios si usted se pierde por no hacerle caso a lo que dice el Señor? ¿Hay apostasía hoy día? ¿Sí o no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Romanos capítulo 1. ¿Qué es lo que haremos? ¿Qué es lo que haremos? ¿Se han dado cuenta que esto no es para risas? Que esto es serio. ¿Se han dado cuenta o no se han dado cuenta?
¿Es serio o no es serio? Dios mío. Dios mío. El enemigo no tiene que ver quién sea usted. Él usa a quien sea para destruir la familia. Usa a quien sea para acabar con la humanidad. Él no tiene que ver. Capítulo 1. Versículo número 26 y 27. ¿Cómo dice el 26? Dice, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Versículo 24, Dios los entregó a la inmundicia. Versículo 28, Dios los entregó a una mente reprobada. Si la persona resiste a Dios y Dios lo entrega, el mal espíritu, ¿qué hace con esa persona? ¿Se adueñó el mal espíritu de Judas? ¿Sí o no? ¿Negó Judas a Jesús? 1, 2. ¿Se adueñó el mal espíritu de Anás y de Caifás? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Condenaron a Jesús? ¿Se adueñó el mal espíritu de Pilato? Jesús le dijo a Pilato, tú me preguntas que si yo soy rey, yo para eso he nacido. Y he venido para dar testimonio de la verdad. Luego entonces tú eres rey, yo para eso nací. Una cosa, el que a ti me entregó mayor pecado tiene. Si le dijo a Pilato que el que lo entregó a él tiene mayor pecado, entonces Pilato estaba en problemas, ¿sí o no? ¿Sí o no? Sí. Tú no tendrías ninguna autoridad sobre mí si no te fuera dado de lo alto. Le dieron una oportunidad, a Pilato no se la dieron. ¿Y qué hizo Pilato? Señores, la Biblia es clara. ¿Estamos viviendo en el tiempo o no estamos viviendo en este tiempo? Yo le pregunto, por Dios, ¿estamos viviendo en este tiempo o no estamos viviendo en este tiempo? ¿Cómo es posible que ni el amor a su esposa o a su esposo, a sus hijos o a sus hijas, le despierte a usted? Y dejarse llevar y se pierda su familia. Por tontería, porque la pregunta es, ¿con qué se puede comparar el cielo? ¿A cambio de qué usted puede vender el cielo y la salvación? ¿Cuánto dio el cielo para la salvación suya? Todo. Los entregó. ¿Le gustaría a usted que Dios le entregue al Espíritu Santo? ¿Le gustaría o no le gustaría? ¿Produce el Espíritu Santo un nuevo nacimiento? ¿Cambia y transforma la vida de la gente? A ver, cuando Cristo se fue, ¿le entregó la iglesia a quién? Al Espíritu Santo. ¿Quién dijo Cristo que estaría al frente de la iglesia? El Espíritu Santo. ¿Quién cambió a los apóstoles? El Espíritu Santo. ¿Qué ocurrió con la iglesia? Se encendió y llegó por todos los rincones de la tierra. Permítame terminar con una pregunta. ¿Le gustaría hoy a usted que Dios le entregue al Espíritu Santo? Amén. Y que el Espíritu Santo le cambie y le transforme. Y pregunto delante de Dios y de los ángeles, lo que estamos estudiando, ¿es un asunto real? ¿Está ocurriendo en este momento? Oremos a Dios que el Espíritu Santo nos ilumine. Esto es serio y solemne. Querido, si usted ama a su familia, querida, si usted ama a su familia, por favor, alíñese con Dios, con su santa palabra. Como dijera Jesús, como en los días de Noé, Jesús está diciendo que habría una apostasía semejante a los días de Noé. Hay un libro que se llama Patriarcas y Profetas. ¿Cómo se llama el libro? Usted puede bajarlo en PDF en YouTube. Lea un capítulo que se llama El Diluvio. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama el libro? Patriarcas y Profetas. Y el capítulo se llama El Diluvio. Lea el diluvio para que usted se dé cuenta todas las desgracias y los inventos que hizo el demonio. Y cómo quería quitar y arrasar todo lo que Dios había hecho. Y lea por qué después del diluvio la tierra se partió. Y lea por qué la vegetación, los animales y muchísimos seres humanos se fueron al fondo del mar. Cuando la tierra se rompió,
y subieron las montañas y se crearon cuencas y allá abajo fosas donde cayó todo aquello. ¿En qué se convirtió? Se convirtió en petróleo. Los animales, las plantas y seres humanos que el demonio inventó. Y estamos usando petróleo, ¿quién sabe desde cuándo? Mi pregunta, ¿necesitamos actualizarnos y saber en qué tiempo vivimos? Me gusta lo que dice el apóstol Pablo. Y aquí vamos a aterrizar. Y una cosa que me gusta de Dios, que en la vida de Jesús nos mostró cómo es Él. ¿Era Jesús una persona humilde y sencilla? A ver, ¿sí o no? ¿Le gustaba a Jesús compartir con la gente? Romanos capítulo 13, versículo 11. ¿Qué dice el versículo 11? Romanos 13, 11. Y esto, ¿qué cosa? Conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño. ¿Qué cosa dice? Porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. ¿Qué dice ahora? Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. ¿Qué dice Pablo? Andemos como de día honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. ¿A quién le está escribiendo Pablo? A los romanos. Mi pregunta, ¿necesitamos eso hoy? ¿Lo necesitamos o no lo necesitamos? Me gusta que siempre todas las cosas de Dios son las más sencillas. ¿O no? ¿Dónde nació Jesús? En un pesebre. ¿Dónde se crió Jesús? En Nazaret. ¿Dónde murió Jesús? En una cruz. ¿Le gustaría a usted darle el derecho legal espiritual a Dios para que venga el Espíritu Santo a su vida y le despierte la mente, le haga conocer, comprender y entender el tiempo en que vivimos, le haga parte de los fieles del Señor? Si usted dice que sí, póngase en pie conmigo y oremos. Querido Padre Celestial, le decimos sí. Le damos todo derecho legal espiritual sobre nuestra vida. Le rogamos, Señor, envíe su Espíritu a nuestra vida. Padre Celestial, y despiértenos. Despiértenos antes que sea demasiado tarde. Despiértenos, Dios, para que nuestro testimonio inspire a otros a entregarse a usted. Que el testimonio de papá, de mamá, fortalezca la fe de los hijos y las hijas. Señor querido, salve nuestra familia y permítanos, con cada miembro de la misma, recibirle en las nubes de los cielos y pasar con usted toda la eternidad. Padre amado, en su mano santa y bendita nos entregamos. Aceptamos su voluntad, cualquiera que sea. Lo hacemos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén.